dice la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Oramos una vez más en el nombre del Señor. Padre Celestial, te rogamos, Señor Jesucristo, que en esta hora tú tomes el control, que guardemos tus palabras, Señor, que seamos exhortados por tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que no sean mis labios, Señor. Yo no soy nada, tú eres el todo de nuestras vidas. Y que tú, Padre Celestial, también nos permitas ahora tener una conciencia correcta para podernos alimentar de ti, para poder beber del agua de vida que hoy nos ofreces. Tu Espíritu Santo siempre sea nuestra guía, Señor. Nadie más ni nadie menos. Y tú, mi Dios, siempre, Señor, recuérdanos lo agradecidos que debemos estar por cómo nos has salvado y nos has redimido por tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares. Dios les pague, hermanos. Este es un pasaje que trato de utilizar alusivo a esta celebración. Y este tiene el enfoque, o más bien es el escenario, el evento de la oración de Jesús. Pero bueno, muchas veces se ha utilizado fuera del contexto de la Santa Cena, ¿no? Este pasaje, obviamente. Ha de cargar a lo mejor o tener otro enfoque para muchas personas, pero tiene una especial enseñanza para este día, ya que eran las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Últimas horas, las horas más dolorosas, las horas más crudas que vivió el Señor. Y fue un evento que Él luchó, que Él humanamente tuvo necesidad y batalló. Y su enfoque era orar. Su enfoque era fortalecerse en la voluntad de Dios. Yo creo que algunos le han puesto, ¿no?, que este es el pasaje, o más bien este escenario es la agonía del Getsemaní. No es lo más correcto decirlo así, en términos de comparación de los evangelios, ya que Lucas no habla del Getsemaní. Y se habla simplemente del Monte de los Olivos. Pero no es incorrecto decir que es agonía. La agonía sí la vive Jesús. Y creo que eso nos deja una gran enseñanza, ¿no? Jesucristo vivió agonía por nosotros. Y antes de la misma cruz, como dice una alabanza, Él ya vivió ese calvario ahí, solo, en Getsemaní. Y creo que lo que mejor yo podría titularle entonces es que allí estaba lo mejor posible expuesta
la necesidad de Jesús. Por lo regular predicamos mucho acerca de nuestras necesidades, ¿se han dado cuenta? Somos bien necesitados, parecemos homeless. Andamos pide y no tenemos y queremos y queremos. Y nunca nos hemos enfocado en cuál es la necesidad de Jesús. Humanamente, hablando humanamente, no como que a Dios le faltase algo, eso no aplica. Hablamos de que humanamente Jesús tenía una necesidad muy imperante, muy necesaria para su ministerio. Aquí en esta parte, en esta porción de la Biblia está dicha con todas las letras. Y si poco a poco fuéramos comprendiendo cuál es la necesidad de Jesús, de tal manera que hasta oró con esa determinación por nosotros, creo que poca cosa sería lo que nosotros necesitamos o deseamos. Si supiéramos cuál es el anhelo de Jesucristo, cuál es el deseo de Jesucristo, poca cosa sería lo que nosotros anhelamos o deseamos y pedimos que Jesús haga por nosotros, ¿no? Es como muchas veces decirle a Jesús: ponte en mis zapatos, Señor, para que sufras como yo, para que necesites lo que yo necesite y me comprendas. Y aquí el Señor estaba sudando como gotas de sangre. Pero ¿saben qué pasa? Que aún esos discípulos que él tenía no comprendían esto y se dormían, mientras el Señor tenía gran necesidad, mientras el Señor estaba pasando un trago amargo. Y creo que por eso estoy poniendo esta comparativa, ¿no?, entre nosotros y el Señor. Somos discípulos del Señor, pero yo no me exento de que también me he dormido cuando el Señor está pidiendo que haga algo, cuando el Señor está rogando que su pueblo encuentre la necesidad de su misión, de su voluntad. Por lo tanto, para mí, el festejar el cuerpo de Cristo, el festejar y rememorar la obra de Jesucristo es la mejor oportunidad para nosotros despertar de ese letargo, de ese sueño. Mirar cómo el Maestro ha entregado su vida. Ha humanamente entregado su obediencia. Ha determinado cuál es la voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas y ha luchado hasta el final, hasta con la misma muerte. Porque así es nuestro Dios por nosotros. Así ha sido Jesucristo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Y yo he expuesto aquí solamente la acción de Jesús, pero me van a preguntar, ¿cuál es la necesidad de Jesús? ¿Qué era lo que él pedía? ¿Qué era lo que él necesitaba? Su oración simplemente lo puede repetir Mateo, lo puede repetir Lucas y lo puede repetir Marcos. Simplemente reposaba en las palabras una y otra vez de decirle al Padre: no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Sé que es posible que puedes cambiar estos acontecimientos que me van a llevar hasta la muerte, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y así repetía estas palabras, dice Lucas, en su enfoque evangélico. Y yo creo que esto, en pocas palabras, nos da la señal de cuál es el punto al que Jesucristo vino a llevarnos, el enfoque al que Jesucristo vino a llevarnos. Él no vino a llenar los zapatos ni las expectativas de los hombres y los humanos que en ese tiempo tenían las cosas muy claras: vencer a Roma, vencer al emperador, al César, tener a un Mesías rey, comenzar a ser como el pueblo vencedor de David en años pasados. Pero Jesucristo no se enfocó en eso, vino a ser la voluntad divina que predestinada estaba para salvación de muchos. Y a pesar de todo, de que él sabía esa copa y que humanamente le dolía llegar hasta ese punto, él se mantuvo fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses.
Pero ¿esto qué significa para nosotros? Y sobre todo, ¿qué significa para los discípulos de ese tiempo? Significaba que los discípulos estaban a punto de ver su imaginación, sus expectativas, sus esperanzas mesiánicas, cristológicas, cambiar. El Señor estaba a punto de demostrarles que no eran nada como ellos esperaban. El Señor estaba a punto de hacerles evidente sus conceptos, sus pensamientos acerca de Jesús equivocados. Y Él se iba a mostrar en gloria como Él es. No como nadie más pensaba que era. No como nadie más trataba de alterarlo para que fuera según su pensamiento, sino como Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, es en realidad. Y entonces, esta es la copa que Él tenía que beber. No me atrevo a decir palabras en actos de Jesús que no son, pero creo que una tentación muy probable para Jesús, aún en esos momentos, era cambiar la historia a lo que humanamente más le conveniera. Por eso le decía al Padre que esto, si es posible, sea cambiado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál pudo haber sido una voluntad humana en ese momento? Tal vez tomar un camino fácil. Tal vez llevar a cabo actos que le hubieran parecido mejor que perder la vida. Y uno de esos actos para Jesús probablemente hubiera sido tan fácil como volver con los fariseos y decirles, ¿saben qué? Yo sí soy el Mesías, así como les gusta a ustedes. Déjenme seguir la ley, dejo de hacer milagros en Shabbat, déjenme empezar a pedirle permiso a ustedes, a que ustedes me enseñen cuáles son las maneras más correctas para que no estemos en conflicto, porque ustedes van a ser mis allegados, yo voy a ser el rey de Israel y entonces voy a hacer las cosas con un séquito, con un pueblo que me siga y que esté a gusto conmigo. Hubiera sido el camino fácil humano de Jesús, pero Jesús sabía qué copa tenía que beber. Sabía que aunque lo reprobaran, como Él es en realidad, tenía que ir hasta la muerte para perdonar pecados. Hubiera sido muy fácil para Jesús tomar esa voluntad. Y como Él al mismo tiempo era Dios, hubiera podido aprobar su tentación humana, su voluntad o más bien su inclinación humana para decir, yo puedo hacerlo porque a fin y al cabo soy Jesús, soy Dios. Puedo cambiar la manera como se me plazca. Pero Él ya había determinado una voluntad. Él ya había trazado un plan. Y no iba a importar qué dijera el hombre de Él. Y ya para dejar de estar yéndome por las ramas, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando celebramos a Jesús, lo celebramos tal y como es Él. Cuando comemos su cuerpo, cuando tomamos su sangre, lo hacemos tal y como Él es. Si Jesús hubiera sido a lo mejor un chavito como yo, de mi edad, de este tiempo, con las influencias de este mundo, hubiera sido fácil decir, pues yo puedo hacer lo que quiera porque mi cuerpo es mi cuerpo, mi sangre es mi sangre. Yo me pinto solo y yo hago lo que mejor me parezca. Porque esa es la moda, porque ese es el pensamiento autoidólatra que uno tiene en este tiempo. Pero Jesús se mantuvo firme en la voluntad del Padre. Y Jesús,
cuando reunió a los discípulos les dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, así como me ven, así como he sido, así como estoy a punto de ser entregado, así debe de ser comprendido el Mesías, el Señor. Y así lo será para siempre. Porque Jesucristo no va a cambiar su cuerpo hoy, porque yo diga que la moda debería de hacer diferentes palabras en mi Señor. Debería de hacerle cambiar su doctrina. Debería de hacerle cambiar su mensaje. Debería de hacerle cambiar sus modos. No, porque Jesucristo dijo hace 2000 años, tal como Él se vino a presentar: este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Este es el Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido. Y ese reina y vive para siempre. Por lo tanto, yo anhelo comer la memoria del Cristo verdadero, beber la sangre del verdadero Señor que me purifica, y no pensar en mí nada contrario a esto, no salirme ni tantito de lo que es el verdadero Jesús para mi vida, no perder de vista aquella escena donde Él se mantuvo hasta la muerte para cumplir su voluntad tal como debería de ser y no como yo tenía que pensar. Y se llevó a los discípulos allí. ¿Saben por qué? Porque estos discípulos, aunque no entendieron allí, estaban cumpliendo algunos requerimientos de estar unidos en comunión y comiendo el cuerpo de Cristo o siendo parte del cuerpo de Cristo. Cuando instituyó Jesucristo la Santa Cena en versículos anteriores, según Marcos, Él les enseñó todas estas cosas que les vengo diciendo, y después de cantar himnos se los lleva a la vigilia. En Éxodo capítulo 12, si no estoy mal, se habla de que el pueblo del Señor tenía que celebrar la Pascua en vigilia, así como Dios lo sacó de Egipto en vigilia también. El Señor cumplió el primer requerimiento para hacer una cena, una comunión excelente con Él: estar en vigilia, y llevarlos para que aprendieran cómo estar en vigilia, para que vieran a su maestro cómo se resiste la tentación, para que vieran a su maestro cómo se aumentaban sus fuerzas siguiendo la voluntad del Padre. Sus discípulos no entendían, pero bien que sí se acordaron porque escribieron los evangelios. Se durmieron un rato, pero por lo menos hubo uno que estuvo con el ojo abierto y el oído un poco despierto y escuchó las oraciones de Jesús. Y gracias a Dios por eso. Porque los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos que estar en vigilia como nuestro Maestro. Tenemos que aumentar nuestras fuerzas a pesar de nosotros, diciendo: Padre, tal vez esta copa no la quiera tomar así, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Padre, yo solo te pido, así como en la oración de Juan, que nos santifiques en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y así, repitiendo todas estas palabras, el pueblo de Dios que está unido a Jesucristo, que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo, puede estar en vigilia como Jesucristo mismo lo hizo. ¿Y saben por qué insistió tanto en la vigilia el Señor? En estar alertas, que eso es vigilia. Precisamente lo dice allí: para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, hermanos. La carne es débil. Pero sabemos cómo Jesucristo venció a la carne. Nosotros somos llamados a hacerlo de la misma manera. Y estar en vigilia es
También estar atentos todo lo que hace mi maestro. Yo estoy con los ojos abiertos hasta el día en que lo vea entregado para cumplir su voluntad. Yo estoy anhelante, expectante de lo que Él hace, de lo que Él es. Me duerma y a veces no pueda resistir mantenerme todo el tiempo con Él. Él me llama a estar ahí, a este indigno pecador, a este anterior pescador de cualquier cosa, pero ahora me llama a ser pescador de hombres. Estar atento allí al Señor, no perderlo de vista y guardar memoria de Él y escribir de Él y proclamar de Él cuando fuere posible, después de que al velar nosotros seamos fortalecidos y nos mantengamos atentos a la presencia de Jesucristo. Esta era la prueba final para Jesús, pero también las últimas horas de los discípulos con Él, para que no lo perdieran de vista, ni en esos últimos minutos. Estos discípulos tenían que aprender que así era Jesús. Jesucristo, el Rey, así era. Así oraba. Así se entregaba hasta la muerte, callando. No levantaba ni siquiera arma o espada para defenderse, porque su voluntad era mayor. Y ellos se encontraron como discípulos aprobados, no por la cantidad de cualidades que ellos llevaron a cabo o tenían, o su perfil tan alto, sino porque sostuvieron la mirada en Jesús. Y esto lo digo, ¿saben por qué? Porque allí estaban 11. Y el único que desvió la mirada se había ido con los que lo iban a entregar. Con los que eran los pecadores a quienes iba a ser entregado Jesús. Mejor hubiera sido no haber nacido, dijo Jesús acerca de ese hombre. Pero nosotros ya nacimos. Así que mejor es que no perdamos la vista del Maestro. Ya nos permitió la bendición del Señor. Ya aprendimos de alguien que perdió la vista del Maestro. Que ni siquiera para estar ahí dormido se mantuvo, sino que se fue directamente a hacer una obra contraria, maligna. Nosotros somos vivos por gracia. Y ahora podemos permanecer en Jesús. Y estando con Él, así como dice Juan, Él siendo la vid y nosotros los pámpanos, con Él, dice la Escritura, nada, sin Él nada podemos hacer, pues yo lo hago al revés, con Él todo podemos hacer en el nombre de Jesús. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos soportar, iglesia. Solo le quedaba a los discípulos cumplir esta última tarea. Dice la Escritura que ellos tenían los ojos sobrecargados y además había 3 ahí con Él. Estaban Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3, por así decirlo, eran los privilegiados de estar más cerca de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Saben cuál era la historia de ellos 2? Pedro acababa de decirle al maestro, yo no te voy a negar. Si vienen y me encarcelan, yo me voy a la cárcel. Hasta si me matan, yo me muero por ti. Y el Señor nomás me voltea a ver y bueno, antes de que cante el gallo me dices qué tal. Y Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, los hermanos, ellos decían, Señor, permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Porque ellos todavía tenían la idea de que Jesús no se iba a morir. Ellos no identificaban que cuando Jesús hablaba de su muerte, no hablaba de una pérdida humana, hablaba de la gloria divina. Porque la muerte la cambió para siempre Jesucristo, ya no es pérdida, es gloria, es ganancia. Pero ellos no lo identificaban y decían, ay, va a morir. No, a lo mejor está hablando en metáfora, a lo mejor está diciendo una enseñanza y escondidilla, es otra parábola.
Él tiene que ser el rey de los judíos. Y llegaron con él y le dijeron, déjame sentarme uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, sí, está bien, pero ustedes dos van a tomar de mi copa. ¿Qué les parece? Sí podemos. Vénganse a orar pues. Y ahí los tenía los tres, siendo testigos de cuál era la copa verdadera de Jesucristo. Cuál era el verdadero Jesucristo. Y esa copa tuvieron que beber. Pero estos tres hombres con esas historias, porque sabemos que Pedro lo negó y que todos los discípulos abandonaron a Jesús, dejándolo solo. Ni estos dos, Juan Camanés, decimos allá en Culiacán, pudieron mantener con él. Por lo menos comieron del cuerpo de él. Por lo menos vieron la copa verdadera de Jesús. Por lo menos se mantuvieron hasta el fin con él. Y eso permitió que nacieran 12 hombres. Claro, después del que perdió la vista, después del que dejó a su maestro, pero después nacieran 12 hombres que tenían la memoria exacta, prudente y correcta de quién es Jesucristo. Y lo predicaron a las naciones y lo vivieron como es debido. Se acabó el Pedro que a su modo quería ser a Jesús y era capaz de no negarlo. Se me quería atorar la L. Era capaz de no negarlo y dar su vida mientras cumpliera sus expectativas. Pero ya que miró que Jesús sí tenía que morir, ya no cumplió sus expectativas y se fue. ¿Cuántos cristianos son muy amén y muy paz de Cristo mientras Jesús cumple sus expectativas? ¿Cuántas personas, lo digo por cosas que he estado viendo últimamente, teniendo hasta algo de privilegio en el reino de Dios, hacen sus ocurrencias porque así es la expectativa de Cristo en su mente? ¿Cuántas cosas que ostenta alguien pensando que es eso Jesucristo y da la vida por eso? A final de cuentas, cuando lo pierde ya Jesucristo, no es capaz de que lo siga, de que lo ame, de que entregue su vida por él. Así Pedro fue confrontado. Y aquel a quien reprobó y por quien lo dejó, ya que no llenó su mente y sus estatutos mentales, sus perfiles mentales, entonces resucitó. Y por eso en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dijo: a quien ustedes reprobaron, el Señor lo ha hecho Cristo y ha resucitado. Y su gloria es la que están viendo en este lugar. Él es el que está viniendo a llenarnos de su Espíritu Santo, porque no está muerto. Aunque el mundo lo matara por no aceptarlo, Él vive y vive para siempre. Y Juan y Jacobo, que deseaban la autoridad de Jesús y por eso le pedían estar a su lado, uno a cada lado, también lo abandonaron, pero vieron cuál era la verdadera autoridad de Jesús. Ellos eran llamados los hijos del trueno. Yo creo que pues un trueno no es suavecito, ¿no? Un trueno no te acaricia. Pero me encantan las cartas de Juan, que es bien cariñoso, parece mi abuelita, que le dice a los hermanos: hijitos míos, hermanos, y habla tanto del amor, porque eso aprendió que era la autoridad de Jesucristo. No el aplastar, no el malgobernar, no el dividir, no el destruir, porque eso lo hace el diablo. Y autoridad tiene sobre el mundo, pero vino alguien más alto, más poderoso y venció al mundo. Y su autoridad está sobre el amor.
y Él es la roca, y sobre esa roca edifica esta iglesia. Jacobo o Santiago, el mayor, tanta pasión tenía por la obra como es de Jesús, que escribió su carta diciendo: ey, acuérdense de qué es Jesucristo, qué nos hace hacer con nuestras manos. No es de qué tanto enseñemos de Él, sino que también hagamos. Y si dices tener fe, muéstrame tu fe con obras, porque si no es muerta. Porque yo conozco a mi maestro, yo conozco a mi Señor. En pocas palabras pudo haber dicho Santiago, y sé que Él tiene obras preciosas, preparadas con anticipación para toda la eternidad. ¿Se fijan? ¿Por qué hay que estar cerca del Maestro? ¿Por qué hay que estar tan cerca que nos rompa nuestras ideas? Porque eso forjó una iglesia victoriosa, líderes llenos del Espíritu Santo, hermanos, miembros de la congregación de la iglesia de Cristo, temerosos de Cristo por las señales, por los milagros, por las sanidades, no de Pedro, no de Juan, no de Jacobo, de Jesucristo, el Espíritu que vino a derramarse sobre todos ellos. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, hermanos, entonces estas cosas podemos vivir, podemos hacer. De estas cosas somos y seremos testigos. Deje al que no dé fruto de este Espíritu. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ilumine, decía un amigo mío. Pero nosotros estamos fundamentados sobre el amor. En nosotros está la oportunidad, al vivir en el Espíritu Santo, de ser testigos de quién es Jesucristo. Me gustaría decirle yo, con mi conocimiento, con mi estudio, con todo lo que a veces presumo que soy, y luego Dios me baja 2 rayitas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es exactamente? Me gustaría presentarle una maqueta, una historia perfecta, hacerle así santo y seña, ser yo esa viva estampa. Pero yo estoy ahí en el mismo huerto siendo testigo del que hace la obra. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es la viva imagen del Dios invisible. Si de algo tenemos que aprender es de Él. Y por eso hay que comer el cuerpo de Cristo. No hay que comernos a los miembros del cuerpo de Cristo, sino comer a Cristo, beber su sangre, alimentarnos de su gloria. Y sobre esa roca ha edificado su iglesia. Yo quiero cerrar dibujándoles lo que acabo de adelantarles en Hechos. ¿Qué pasó con estos discípulos? ¿Qué promesas recibieron? Permítame recordarles que ellos fueron indignos. Permítame recordarles que ellos abandonaron a Jesús. Permítame recordarles que ellos negaron que Jesucristo era su maestro. Tantas cosas que a ellos los descalificaban. Pero cuando resucitó Jesucristo en Mateo 28:19 les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y no era para matarlos ahí por desobedientes, sino para decirles: ustedes me serán testigos. Pero quédense en Jerusalén para ser llenos del Espíritu Santo. No hay llenura del Espíritu Santo si no hay conocimiento de Cristo, si no hay una revelación y un llamado de Cristo. Tú reconoces a Cristo, felicidades. El Espíritu Santo está posando sobre ti. Tú amas a Jesucristo, felicidades. Ahí está la ayuda de la promesa de Jesucristo en tu vida. Tú lo has negado, también felicidades, te pareces a Pedro. Vas por lo menos por un camino de un discípulo. Yo también lo he hecho.
Y no espero el día en que yo por mí mismo me haga digno para comer de su cuerpo, para tomar de su vino, de su sangre, sino más bien sé qué promesa tengo en Él. Todo el que ha tomado esta preciosa palabra y este conocimiento de Cristo, el Espíritu Santo es el consolador de su alma, para que día tras día Él haga esa obra en nosotros. No sea del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. No sea del que aquel que se halle justo sobre todos, porque no hay justo ni aun uno, sino solo Cristo el Señor, el Dios verdadero. Solo Dios es justo, dijo el Señor. Me emocioné y me olvidé el pasaje, déjense, los leo. Está en Hechos 2. Y es cuando Pedro se levanta y hace su discurso. En el versículo, desde el 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, sin distinción, cabe recalcar, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no fue el hombre sino Dios mismo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era posible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Oigan estas palabras. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David, viendo a Jesucristo, tenía tal esperanza, hermanos. Así que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ya después, en el versículo 37, esto, hermanos, es lo que hizo que se compungiera el corazón de la multitud. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor. Quien no aprueba a Jesús, lo crucifica, no hace su obra, la hace a su modo, espera otro Mesías, busca otra recompensa. Pero Pedro se encargó de decir que a este, a quien ellos crucificaron, Dios lo hizo Señor y lo resucitó. Manifestemos a Cristo, iglesia. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y que Dios nos permita no apartarnos de Él.
que Dios nos permita ser testigos de Él. No hago la Santa Cena solo por el hecho de cumplir con algún requerimiento bíblico para seguirme hablando o diciendo pastor. Mi anhelo es que comiendo del cuerpo de Cristo nos mantengamos en Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Que no siendo por las debilidades de la carne, nosotros faltos, inicuos, desviándonos de la verdadera promesa de Dios, perdamos la importancia de amar, de vivir a Jesucristo tal como Él es, sino todo lo contrario, conocedores de Jesucristo, amantes de su presencia, testigos de su gloria, llenos de su Espíritu Santo. Y así esta iglesia no se va a forjar de los astutos, ni de los elocuentes, ni de los sabios, ni de los que tocan bonito, ni de los guapos, porque de ahí no van a encontrar a ninguno, empezando por mí, sino que vamos a ser quienes vamos a manifestar al Dios divino en Jesucristo, su gloria, y eso nos va a mantener, aunque sea de repente soñolientos, pero cerca del Señor aquí, como si fuera Getsemaní, a punto de ver el acto poderoso que Él está a punto de hacer, su resurrección, su gloria, su pronta venida, su pueblo victorioso con Él. No coman la cena por mí, no se están comiendo mi cuerpo, cómanla por Jesucristo. Llénense de Jesucristo. Amen a Jesucristo.